Libertad o tiranía. Volvemos hoy a comentar este primer libro mío relativo a Winston Churchill y a Adolf Hitler y arrancamos donde lo dejamos ayer. Ayer dejamos a Churchill con 20 años, recién terminada brillantemente la carrera militar, esperando expectación de destino militar, y sin embargo dejamos a Adolf Hitler en la cola de las personas sin techo que están buscando asilo en el albergue. Esta es la situación. Pues bien, vamos con Churchill. Al poco de terminar la carrera militar, en cuanto empezaba a tener sus actividades ya como alférez, como brillante alférez del ejército, tuvo lugar una visita de los duques de York a su regimiento y fue invitado a tomar parte en esa cena que hubo a continuación. Y en esta cena pues tuvo ocasión de hablar con personalidades muy ilustres, con miembros del gobierno y con gente verdaderamente relevante. Y como fruto de esas reuniones salió convencido de que a él lo que le gustaba era la política. Y así se lo dijo a su madre. Su padre había muerto ya por entonces y en cuanto estuvo con su madre le dijo que la vida militar cuanto más la veía más le gustaba, pero que lo suyo no era eso, era la política. Y a partir de ese momento decidió ser político y para ello se preparó en dos grandes líneas de actuación. Por una parte, había lamentado Churchill siempre no haber podido ir a la Universidad de Oxford o de Cambridge, como hubiera sido su deseo, pero su padre, como comentábamos ayer, pensó que no estaba capacitado y entonces para, por así decir, subsanar ese defecto de formación, se dedicó él personalmente, bajo su propia responsabilidad, a estudiar economía, historia, humanidades, es decir, todo aquello que no había podido estudiar en la universidad porque no había ido. Y en segundo lugar, pensó que para ser político había que ser fundamentalmente famoso y empezó una serie de actividades para conseguir esa fama. Las actividades fueron las siguientes. Churchill adquirió en aquel momento el deseo profundo de ir a Cuba. Entonces movió las influencias de su madre, su padre ya como digo había muerto, pero las influencias de su familia eran muy poderosas y consiguió por medio de esas influencias que le permitieran ir al ejército español como agregado, como oficial británico agregado militar. Y se fue a Cuba. Cuba, que en aquel momento estaba en la guerra española, la guerra de Cuba, la guerra contra los insurrectos, y se fue allí, pero se fue con la responsabilidad de varios periódicos británicos con el fin de poderles mandar crónicas de lo que él veía desde allí y de las reflexiones que a él se le iban ocurriendo desde allí. Y aquello fue un éxito completo. El pueblo británico, en aquella época en que no había televisión ni radio, se enteraba de lo que estaba pasando en Cuba por lo que Churchill contaba desde el frente y el periódico propagó todas aquellas cosas que dijo de manera tal que a la vuelta de esa experiencia, con todo lo que había dicho, escribió un libro y empezó a escribir una novela y ya había empezado a hacer ciertamente famoso. Y sacó Churchill de su estancia en Cuba dos cuestiones muy curiosas que le acompañaron durante toda la vida. Dos costumbres que, como digo, no le dejaron en ningún momento. Eran la siesta, se acostumbró a echarse la siesta, y a fumar puros. Esas dos cosas las llevó de Cuba y las llevó durante toda su vida. Pues bien, después de esa experiencia enormemente positiva, donde ya había empezado a tener cierta popularidad, repitió la experiencia de la misma forma, basándose en las influencias de su madre, de su familia y buscando destinos de guerra. El imperio estaba siempre en guerra con algún lado. Tenía guerras por todas partes, a veces se le sublevaban unos, otras otros, y Churchill pidió estar siempre en primera línea y hacer lo mismo, irse a esa primera línea con corresponsalías de periódicos para poder hacer lo mismo que había hecho en Cuba, ir diciendo lo que él veía y al mismo tiempo sus opiniones particulares. Bueno, todo eso hizo que al cabo de 2 o 3 años, con 22, 23 años, se pudieron editar varios libros con todo lo que había escrito. Él empezó a escribir una novela, al mismo tiempo estaba estupendamente pagado y consiguió dos cosas: ser enormemente popular en Inglaterra y al mismo tiempo ganar una cantidad de dinero tan grande. Era de los periodistas mejor pagados que ha habido nunca en Inglaterra, con esa edad, que a sus 22 o 23 años pudo decirle a su madre que estaba convencido de que podía vivir con lo que ganase con la escritura. Bien, ese es un momento fundacional importante en la vida de Churchill, la vocación política y prepararse para ella, teniendo en cuenta que eso iba a ser su auténtico futuro. Pasado un par de años le permitieron dar un meeting y entonces en ese meeting tuvo un éxito tremendo. La gente aplaudía a rabiar, incluso cuentan las crónicas de que la gente subida a las sillas pedía que siguiese hablando porque le había entusiasmado. Y entonces Churchill tuvo otra de las experiencias también que le marcarían toda la vida y que marcan, por cierto, a todo orador. Y es que había reconocido que
hablando en público y entusiasmando a la gente, había sentido el placer más grande que nunca habría experimentado en la vida. Con esas dos experiencias, Churchill comenzó su vida pública y comenzó esa parte que todos conocemos. Eso por parte de Churchill. Por parte de Hitler la situación era muy distinta. Como hemos comentado, le teníamos a arrancar este vídeo de hoy en la cola de los hombres que no tienen nada, de los mendigos, de los sin techo que están en el albergue. Pues bien, tuvo que ir ahí porque se quedó sin dinero y en el albergue de hombres solamente le permitían dormir porque no había nada más. Durante el día tenía que salir fuera a ganarse la vida como fuera, hacer trabajo lo que pudiera, se dedicó a quitar nieve por las calles, a llevar maletas por la estación, ayudar en las obras, un montón de cosas, lo que pude, pero nada le daba dinero y nada, por supuesto, no le satisfacía lo más mínimo. Llevaba una vida de marginado completo. Tenía que comer de la caridad, comía en un convento de monjas que había al lado del albergue donde daban sopa y algo de comida y así fue tirando hasta que encontró un amigo en el albergue que le propuso el siguiente negocio, porque Hitler pintaba, no digamos que estupendamente bien, pero pintaba suficientemente bien, y le propuso el siguiente negocio. Le dijo que pintase escenas de la vida de Viena y que él, su amigo, se encargaría de venderlas por las cafeterías y por los restaurantes y en general por la calle. Y así lo hicieron. Y ese negocio funcionó. Durante un tiempo Hitler pintaba un cuadro cada día y su amigo lo vendía y con las 4 perras que sacaban de esa manera pues iban tirando. Y así funcionaron hasta que se enfadó con el amigo y se quedó solo y luego continuó solo. Y continuó así solo hasta los 24 años en que ya era la edad legal en virtud de la cual, por cumplir los 24 años, podía recibir una pequeña herencia que le había dejado su padre que no podía cobrar hasta los 24 años. Cobrado esa herencia, que era realmente poco, pero por lo menos bastante en comparación con lo que tenía, que no tenía nada. Recibida esa pequeña herencia, dejó Viena, se marchó a Múnich y seguía haciendo exactamente lo mismo que hacía en Viena. Una vida marginal, pintaba cuadros, iba por las cafeterías vendiéndole, una vida sin ningún futuro, sin ningún tipo de apertura en ningún aspecto. Y en estas sucedió lo que para Hitler fue la apertura de los cielos, por así decir. Estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler vio esa Primera Guerra Mundial como los cielos abiertos, como su gran ocasión, y automáticamente se alistó de voluntario. Y por primera vez en 7 años que llevaba de marginado, donde no era nada, era un fracasado, por primera vez en 7 años experimentó que pertenecía a algo, que tenía vestido, tenía comida, tenía arropamiento, por así decir, y además sensación de pertenencia y algo por lo que luchar, cosa que no había tenido en los últimos 7 u 8 años. Bien, entró entusiasta en la guerra y durante la guerra, pues todas las crónicas reconocen que fue un soldado valeroso, llegó a cabo, le ascendieron a cabo, un soldado valeroso, como digo, admirado en gran parte por sus compañeros y muy respetado por sus superiores, que consideraban que era un buen soldado. Pero con una particularidad, que era un soldado que no recibía cartas ni paquetes de nada, ni en Navidad ni en ningún momento, incluso cuando había unas vacaciones de la guerra, cuando había algún respiro, no se iba a ningún sitio, se quedaba leyendo allí en su regimiento porque no tenía a dónde ir. Bien, acabada la guerra se le planteó otra vez el problema. No quería licenciarse porque tenía que volver a esa vida miserable que llevaba arrastrado vendiendo cuadros de poca monta por las cafeterías e intentó todo lo que pudo para que no le licenciaran. Se apuntaba voluntario a lo que pedían. Y una de las cuestiones que había en aquella época en Múnich, una época muy revolucionaria, muy complicada, era que el gobierno de Múnich quería indoctrinar a la tropa en los valores del propio gobierno. Y entonces pidió una serie de voluntarios y Hitler, que se apuntaba a todo, se apuntó voluntario y consiguieron reunir 400 o 500 voluntarios a los que querían darles clase para que a su vez esos supieran hablar y supieran adoctrinar a la tropa en esos valores que el gobierno quería adoctrinarles. Bien, les llevaban a clase y en los primeros días de clase el profesor, que era el capitán de esa compañía, se dio cuenta que a la salida de clase había un grupo de esos soldados que se reunían en torno a otro que con su palabra les convencía. Le estuvo observando unos cuantos días y vio que esa persona tenía un don natural, una retórica natural que convencía a los soldados. Era Hitler. A partir de ese momento el capitán le fichó, por así decir, y se convirtió en la estrella de esos cursos y Hitler se entregó a ello con toda la fuerza. Por primera vez en su vida, Hitler había encontrado una actividad en la que encontraba éxito,
lejos estaban ya, por así decir, los tiempos de su fracaso en las bellas artes, su fracaso en la arquitectura. Ahora había encontrado algo, la fuerza de la palabra, que por primera vez demostraba que eso le daba el triunfo. Y entonces, a partir de ese momento, Hitler se convenció que su fuerza, su valor, su talento era la palabra y se dedicó fundamentalmente a la palabra. Bien, terminamos por hoy con estas dos cuestiones. Churchill, amigo ya y decidido a la política, totalmente popular, habiendo ganado un montón de dinero con sus libros, siendo famoso ya en su país, y por otra parte, con unos 26 años tenía más o menos, y por otra parte Hitler a sus 30 años, que por fin había descubierto en el ejército el valor que tenía fundamentalmente, que era el valor de la palabra. Continuaremos con ello, y por hoy esto es lo que tenemos. Muchas gracias y hasta el próximo día.